Con la retención ilegal de Harold Eder comenzó la carrera criminal y la historia del secuestro extorsivo en Colombia. Más de 50 años han pasado y aún hay familias que siguen sufriendo los estragos de esta cruel e inhumana práctica. La siguiente es la historia del primer secuestro realizado por la guerrilla de las FARC. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por ser parte de este proyecto y enterarse de los sucesos más importantes del mundo, de las historias, los casos que cada semana en este canal les presento. Se pueden suscribir a mi canal, compartir la información y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver. Y comenzamos. Nuestro protagonista en esta historia es Harold Henry Eder Caicedo. Nació en el año de 1903. Era nieto del empresario James Martin Eder, más conocido como Santiago Martin Eder, quien fue un exitoso empresario y pionero de la industria azucarera en Colombia. Es reconocido como uno de los pioneros industriales más importantes del siglo XIX en Colombia. Y para tener un contexto más cercano a los hechos, es importante mencionar también al abuelo de Harold Henry Eder, la historia familiar, sus negocios que fueron y que siguen siendo heredados generación tras generación. Santiago Martin Eder nació el 24 de junio de 1838 en Letonia. A los 13 años se fue a vivir con su hermano mayor a Nueva York, terminó sus estudios de secundaria y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Harvard. En el año de 1864 llegó al departamento del Valle del Cauca en Colombia, enviado por su hermano Henry Eder porque necesitaba cobrar unas cuentas de varios negocios que tenía en Panamá, que todavía era parte de Colombia. Santiago quedó enamorado del país. Además veía un gran potencial. Tenía unos paisajes bellísimos, el clima delicioso, pero lo más importante es que había un sector que no había sido explotado a profundidad. Las tierras eran utilizadas principalmente por ganaderos, pero él las quería para cultivar caña de azúcar. Después de analizarlo, decidió en el año de 1864 comprar la planta de azúcar y café Manuelita, cerca de la ciudad en Palmira, en el entonces Valle Geográfico del Departamento del Cauca, que a propósito es uno de los más preciosos del país. El Valle del Cauca es conocido tanto nacional como internacionalmente como el Departamento de la Caña de Azúcar. Les dejaré imágenes para que ustedes mismos se deleiten con estos paisajes que conozco perfectamente porque allí crecí y pasé una de mis mejores épocas con mis amigos y familia. Bueno, volvamos a la historia. Santiago Eder compró esa granja en donde funcionaba la planta de azúcar y café Manuelita en una subasta pública en Cali, realizada por el padre del destacado novelista colombiano Jorge Isaacs. Esto es lo que se dice oficialmente, que habría comprado la granja en una subasta, pero hay otra versión que dista mucho de esta y se las voy a contar. La Manuelita, que es un símbolo de tecnificación y de modernización, ha tenido siempre una historia que para muchos puede ser turbia, pues no se conoce con exactitud sus raíces. Infinidad de versiones se tejen detrás, pero ninguna oficial. Pareciese como si la familia Eder y también la familia Isaacs no les interesase que esto se conociese, o quizá se pretenda ocultar lo que de verdad ocurrió ahí. Según el periodista Samuel Caput, todo el mito que se ha construido alrededor de esta empresa comienza, por ejemplo, con la historia de su nombre. Manuela Ferrer era la esposa de George Henry Isaacs, padre del poeta Jorge Isaacs. Este fue al que Santiago Eder le heredó sus tierras y casi todo en un juicio después de su muerte. En un principio, es necesario aclarar que Santiago Eder adquirió los terrenos tras la sucesión del juicio que llegó a sus oídos por parte del señor Pío Rengifo. Santiago Eder se asoció con Rengifo y juntos adquirieron los terrenos de las haciendas que eran de George Henry Isaacs. Isaacs había quedado endeudado tras su muerte, pues al parecer era un adicto al juego. De allí que desde un principio la historia que involucra a los Eder y a los Isaacs tome un aire novelesco. En ese capítulo he llegado a pensar que se esconde algo más de lo que yo llamo el secreto del azúcar.
Esta historia ustedes la pueden encontrar en el artículo publicado por Samuel Caput, El secreto del azúcar, los Eder, la familia más importante del Valle del Cauca. El enlace lo van a poder encontrar en la caja de descripción. Sigamos. En 1866, Eder se convirtió en el cónsul de los Estados Unidos en Buenaventura, así como en el vicecónsul de Chile. Santiago Eder fue un empresario muy importante para la época. Jugó un rol indispensable en lo que significó la construcción de vías de comunicación. En especial se reconocen sus aportes para la construcción del ferrocarril del Pacífico. Eder también tenía claro que si Cali pretendía ser una ciudad cosmopolita, se debía construir la carretera al mar que la uniera con el Pacífico. También incursionó en el negocio de la navegación fluvial. Santiago era socio de la empresa de Simmons y pudo llevar a mover el primer vapor en el año de 1888. Su nombre era el Vapor Cauca. Pero su obra más determinante y póstuma, que definió el sentido cultural y económico de la región, fue la construcción de la primera fábrica que funcionó con energía al vapor en Colombia, el Ingenio Manuelita. Este fue fundado el 1 de enero de 1901. De esa forma comenzaría Santiago Eder lo que sería posteriormente un trabajo dirigido a la transformación de una región por medio de proyectos empresariales que aún al día de hoy son tan importantes como por ejemplo el ingenio de azúcar La Manuelita, el cual tiene un significado indispensable en la región y ha sido un legado significativo en la historia del departamento del Valle del Cauca. En 1867 viajó a Londres, en donde conoció y se casó con Elizabeth Benjamin en la nueva sinagoga. De ese matrimonio nacieron sus hijos Henry, Charles, Luisa, Walter, Fanor, Fanny y Edith Eder. Se quedó viviendo en ese lugar hasta su muerte el 26 de diciembre de 1921 a los 83 años de edad. Santiago Eder tuvo 7 hijos, uno de ellos Henry James Eder, quien se casó con Benilda Caicedo Lozano, y tuvieron a Harold Eder, el protagonista de esta historia. Harold Eder dirigió la compañía azucarera Manuelita durante varios años. En 1952 se convirtió en el primer ingenio azucarero en Colombia en producir azúcar refinada. Era la época dorada para ese grupo empresarial. Llevaba varias décadas siendo pionera en la tecnificación de las producciones y exportaciones. Harold Eder fue ministro de Fomento, hoy Ministerio de Hacienda. Ocupó la cartera de Fomento como sucesor de Joaquín Vallejo, nombrado por la Junta Militar que sucedió a Gustavo Rojas Pinilla. Estuvo en el cargo entre finales de 1957 hasta el 7 de agosto de 1958, cuando la Junta le entregó el poder al liberal Alberto Lleras Camargo. Cuando dejó el cargo, se dedicó a gerenciar de lleno su emporio empresarial. Era el presidente de la Junta Directiva del Ingenio Manuelita. En los años 60, su familia empezó a recibir amenazas de secuestro. Ya se habían comenzado a organizar las bandas criminales y en las zonas rurales comenzaba a haber presencia de rebeldes que poco a poco fueron formando los grupos guerrilleros que después serían los protagonistas de los crímenes más atroces de la historia colombiana. La familia Eder estaba cansada de tantas amenazas, de sentirse perseguidos, vigilados, acorralados. Por eso Harold, su esposa e hijos, en el año de 1964, decidieron irse de su hacienda Santa Elena a otro lugar en donde pudieran refugiarse. Harold estuvo fuera de la región vallecaucana por un año. Sus negocios, empresas y tierras estaban siendo administradas por terceros y él ni siquiera podía ir a supervisarlas porque su familia y la angustia de ser atacados por desconocidos lo perseguía, pues se escuchaban incesantemente los rumores de que algo turbio se estaba fraguando en su contra. A Harold Eder lo querían secuestrar. Varios amigos de su cerrado círculo social lo visitaban y le advertían que se cuidara, pero él no entendía a qué se referían con cuidarse. Para la época, la inseguridad no era común. Es más, ni siquiera existían los esquemas de seguridad privada. Harold acudió a las autoridades y pidió protección del DAS, entidad que le asignó una escolta 24 horas. Harold hacía lo que podía.
Llevaba largos meses privándose de su pasión, cabalgar por las colinas de su finca Santa Elena durante 3 y hasta 4 horas, en las que recorría cada cerco, cada quebrada, lote de ganado y potrero. Pasó un año. A este punto, las amenazas habían cesado y él pensaba que el peligro había desaparecido. Además, tenía a su disposición una escolta y su mayordomo que lo acompañaba todo el tiempo. El sábado 20 de marzo de 1965, tomó la decisión de regresar a su hacienda Santa Elena. Muy temprano se despertó Harold Eder con la ilusión de montar a caballo e ir a recorrer sus terrenos. Según los planes, su hija Doris, que estaba también en la finca, lo iba a acompañar en el trayecto, pero ella tenía que dejar arreglados a sus niños pequeños para una cabalgata que posteriormente realizarían en la tarde junto con su madre y hermana Elisa. Se demoró más de lo que pensaba en estas labores, por eso su padre se aburrió de esperarla y salió primero. A las 6:30 de la mañana se fue Eder de su casa de Quebrada Seca en compañía de su mayordomo, su escolta del DAS y Víctor Lenis, y se dirigió hacia su otra propiedad, Santa Elena, a 2 horas de camino, aproximadamente unos 12 kilómetros de distancia. Ese día, mientras recorría a caballo su predio, tras esa larga ausencia, los rumores finalmente se hicieron realidad. Su familia no sabía nada. Empezaron la cabalgata en la tarde, Cecilia Caicedo de Eder con sus hijas y sus nietos. Comandando la cabalgata iba la esposa de Eder, quien fue la primera en enterarse de la noticia, y empezó a gritar angustiada que habían secuestrado a Harold. Su hija Doris de inmediato se dirigió a la estación telefónica de Corinto a avisarle a Alberto Bernal de la empresa Manuelita lo que había sucedido. La prensa de entonces da cuenta de la orden del comando de la Tercera Brigada de enviar tropas del batallón Codazzi y disponer el vuelo de aviones de la Fuerza Aérea a las 4 de la tarde. Tropas del batallón, en medio de su búsqueda, encontraron a Cecilia Caicedo de Eder, quien estaba en compañía del señor Lenis y de un médico de la población de Corinto, quien se había dirigido desde el mediodía al sitio de los hechos en búsqueda de su esposo. Fueron llevados de regreso a Quebrada Seca. Doris cuenta que los recuerdos son confusos. Recibieron una comunicación en la que pedían un dinero de rescate. Cecilia consiguió lo que pedían los criminales y, acompañada de un médico, se fue al lugar que habían destinado como punto de encuentro, pero nadie llegó a la cita. Poco a poco la familia, amigos, ejército, policía se enteraron de los hechos y se congregaron en la hacienda de los Eder. No hay noticias de Eder. Ese fue el titular a 5 columnas con el que el diario El País registró la noticia que para entonces era casi una rareza: un secuestro en Cali. En la nota adjunta se leía: 2 millones de pesos exigen los bandoleros por el rescate del distinguido industrial y presidente de la junta directiva del ingenio Manuelita, Dr. Harold Eder, quien fue secuestrado a eso de las 9:30 de la mañana en su hacienda Santa Elena, comprensión del municipio de Corinto, en Cauca. Según El País, los forajidos dieron muerte al agente del DAS, Nepomuceno Patiño, natural de Isa, Boyacá, y luego le hicieron corte de franela. El detective 2491 se enfrentó a los secuestradores con una ametralladora Madsen y en la acción resultó herido en la nuca el mayordomo general de los bienes del conocido industrial, Eduardo García, de 50 años de edad. Doris Eder recuerda que los días que siguieron fueron completamente desesperantes porque no encontraban nada. No había pistas, información, señales, nada, absolutamente nada. Hubo poca comunicación con los captores. Las veces que se registró fue a través de terceras personas. En una oportunidad, por ejemplo, le devolvieron el anillo que pertenecía al empresario, quizá como una muestra de poder por parte de los criminales. Pasaron 8 días y nadie se comunicaba, nada pasaba. Comenzaron a sospechar lo peor. El escolta había sido asesinado de una manera muy violenta, por lo que sabía que estaban enfrentándose con seres crueles y sangrientos. Mientras Cecilia, esposa de Eder, permanecía en la finca rodeada de cientos de amigos y familiares que iban a manifestarle su solidaridad, se tejieron innumerables rumores.
que el monto del rescate había ascendido de 2 a 10 millones, que lo habían asesinado, que los lugareños lo habían visto por la zona. 24 días después del secuestro, el 13 de abril del año de 1965, casualmente durante esta misma semana, hace 56 años, se conoció el terrible desenlace. En el sitio El Palmar, en la desembocadura del río Río Negro, a 9 horas de camino de la hacienda Santa Elena, fue encontrado en una fosa el cadáver del industrial de 62 años de edad. Una brigada del Ejército Nacional llegó hasta allí gracias a la información proporcionada por indígenas. Un yerno de Harold fue el encargado de reconocer el cuerpo. Se supo que había sido retenido por integrantes de la guerrilla de las FARC que llevaban a propósito un año de haber sido conformada. Fueron 30 antisociales comandados por el temible bandolero apodado Tijeras y liderados por Pedro Antonio Marín Marín, conocido con el alias de Tiro Fijo. También se conoció que Harold Eder habría muerto producto de las heridas que le infligió un joven guerrillero apodado con el alias de Conejo. Al no ser atendido, murió desangrado el mismo día del secuestro. Un joven indígena que había sido reclutado por la guerrilla de las FARC indicó el lugar en donde había sido enterrado y por eso fue que lo encontraron. Este secuestro y asesinato se conoce como el primero perpetrado por la guerrilla de las FARC en 1965. Fue el primer secuestrado en morir en cautiverio. A este le seguiría el de Oliverio Lara, ya bastante mencionado en este canal. Si quieren pueden encontrar la historia de este empresario en el link que les dejaré en la caja de descripción o pueden buscarlo en mi lista de reproducción llamada Casos. Aquí comenzaba a gestarse toda la columna criminal que le seguiría a una época oscura para Colombia, plagada de toda clase de crímenes, asesinatos, extorsiones, narcotráfico y hasta secuestros. La práctica del secuestro comenzó a frecuentarse cada vez más, especialmente con integrantes de familias reconocidas y acaudaladas, porque la intención inicialmente era lucrarse, conseguir dinero y reconocimiento. Y aunque se dice que este fue el primer secuestro por parte de las FARC, no fue el primer secuestro en Colombia. El primer secuestro en Colombia, insólitamente, también afectaría e involucraría a esta misma familia. Se ejecutó en el año de 1933. El mismo Harold Eder enfrentó el secuestro de su hija Elisa Eder, para ese entonces menor de edad. La niña estaba en compañía de su niñera y de 2 perros, cuando un hombre bajó de un automóvil azul, la tomó de la mano y mintiendo sobre estar cumpliendo órdenes del padre de la niña, se la llevó. Por sus móviles se comparó con el plagio del hijo del piloto estadounidense Charles Lindbergh ocurrido en mayo de 1932, historia que también ya grabé y podrán encontrarla en mi lista de reproducción llamada Casos. Los medios de comunicación en ese entonces mencionaban que se trataba de un chantaje, pues la familia de la niña era millonaria. El padre, Harold Eder, era el gerente del ingenio azucarero La Manuelita, uno de los más poderosos del país. Luego de varios días y del pago de 300 millones de pesos de la época, la niña fue liberada. Se trató del primer caso de secuestro de Colombia. No se le llamó secuestro porque esa conducta no estaba tipificada en el Código Penal de aquella época. Uno de sus hijos fue el político Henry Eder, empresario y exalcalde de Cali. Henry se hizo cargo de Manuelita después de la muerte de Harold. Sus nietos son el actual director de Manuelita, Harold Enrique Eder, esposo de la modelo Adriana Arboleda, Santiago Eder y Alejandro Eder, esposo de la modelo y actriz, y segundo lugar en Miss Universo del año 2008, Taliana Vargas. En Palmira, una institución educativa y un barrio se llaman Harold Eder en honor al empresario.
Hasta aquí esta historia. Gracias por llegar hasta el final y ser partícipes de este contenido creado con mucha dedicación y amor por el periodismo. Suscríbanse si quieren ver más videos como este. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Gracias por ver. Compartan la información. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto. Pero mire esto. No voy a estar el gato ahí posado. Ay, amor, lo echaste. No, cuidado, le bajan las camas de ella. No. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Excelente. Saluda. Un saludo a tu papi. Un saludo a todos. A mi papá, a todos. Oh, le voy a mostrar a mi bebecita. Lupita. Linda. Lupita. Lupe. Lupita. Creo que no le importa mucho la historia de Harold Eder. Bueno, ahora sí. Hasta aquí este video. Gracias por ver. Bye bye.